Nuevamente, buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo número 6. Génesis, capítulo 6, por favor. ¿Lo tienen, hermanos? Génesis 6, versículo 8, por favor. Génesis 6, 8. Vamos a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra así: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Quieren leerlo conmigo otra vez, por favor? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice la palabra de nuestro Dios. Hermanos, hemos estado hablando acerca de la gracia de nuestro Dios, y en esta mañana quisiera que tocáramos un tema igualmente relacionado con la gracia de nuestro Dios y lo importante que es que podamos creerle a Dios, que podamos creer en la palabra de su gracia, como dice Hechos capítulo número 20, ¿verdad? Hechos capítulo 20 dice el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso que les encomendaba al Señor y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Y hermanos, es importante que nosotros podamos creer en la palabra de gracia de nuestro Dios. Dice aquí en esta porción que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué privilegiado fue Noé. De toda una humanidad pecadora y condenada, porque realmente vemos en estos capítulos de Génesis 6, 7, 8, vemos cómo el Señor prácticamente castigó a toda la humanidad y solamente permanecieron con vida Noé, su esposa y sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Cuando yo veo eso, pienso que Noé realmente fue un hombre muy bendecido y muy privilegiado, que halló gracia ante los ojos de Dios. ¿No lo cree usted? Yo no sé si Noé se creyó al principio ser merecedor de semejante privilegio. Yo no sé si Noé creyó que él realmente merecía semejante privilegio. Y realmente él fue preservado no por merecimientos, fue preservado por la gracia de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso, no, hermanos? Me pregunto si nosotros podemos ser igual de privilegiados que Noé. Me pregunto si en la actualidad nosotros como seres humanos, y me refiero no solamente a nosotros como cristianos que ya tenemos la salvación, sino me estoy refiriendo a toda la raza humana, me pregunto si todos podemos ser igual de privilegiados que Noé. Si podemos decir que cualquier ser humano en la actualidad puede hallar gracia ante los ojos de Dios como la halló Noé. Y qué maravilloso es pensar que sí, hermanos, que la gracia de Dios para salvación se ha manifestado para todos los hombres en la actualidad. Que Dios no solamente en ese momento salvó a Noé y a través de él quería hacer una obra mayor, pero que en la actualidad Dios quiere salvar prácticamente a todos los hombres, porque la palabra de Dios así lo enseña. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, hermanos, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la gracia de Dios manifestada en la actualidad para todos los hombres. Por eso nosotros estamos viviendo lo que le denominamos la dispensación de la gracia, donde Dios manifiesta su gracia para todos los hombres. Y hermanos, si Dios en la actualidad manifiesta su gracia para todos los hombres, ¿seguirá manifestándola hacia sus hijos? Con más razón, creo yo todavía, ¿no? Hoy en la actualidad, hermanos, para los hijos de Dios, Dios tiene ya su gracia manifestada y ya la extendió y está al alcance de cualquier ser humano y de cualquier hijo de Dios. Como decíamos hace un momento en este canto, ¿no? En este precioso canto que entonamos al final, que por cierto es, yo creo que el canto favorito de Ulises, porque siempre que le toca dirigir a Ulises, curiosamente le toca dirigir este canto. ¿Se han dado cuenta de eso? Pero qué precioso canto, ¿no? Cuando dice que cuando el Señor va en esa barca, Él dice, sea la paz y se hace la paz. Y aunque vivimos en un mar traidor y en un mundo traidor y en un mundo que se opone a la vida de los hijos de Dios,
Cuando el Señor está en nuestro corazón, cuando Él está en nuestro ser, Él está en control de nuestra vida, podemos disfrutar de su paz en medio de un mundo traidor y que parece que quiere acabar con nosotros. Dios no quiere que ninguno de sus hijos viva una vida de sufrimiento, sino que viva una vida de gozo y de paz. Y esa gracia está prometida en su palabra y está al alcance de cualquiera de los hijos de Dios. Dios no quiere que nosotros, hermanos, vivamos vidas derrotadas, sino que Él quiere que vivamos vidas victoriosas. Y esa gracia está prometida en su palabra y está al alcance de cualquiera de los hijos de Dios. Dios no quiere que ninguno de sus hijos vivan vidas inactivas, sino que vivamos ocupados en su obra. Esa gracia está prometida en su palabra y está al alcance de cualquiera de los hijos de Dios. Dios no quiere que ninguno de sus hijos viva una vida infructífera o estéril. Él quiere que tengamos vidas fructíferas. Y esa vida está al alcance de cualquiera de los hijos de Dios por su gracia. Él ya lo ha prometido. La palabra de su gracia sí lo ha declarado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Cuántas promesas hay en la palabra de Dios que nos prometen una vida así? Que nos prometen una vida de gozo, una vida de paz, una vida de fruto, una vida ocupada, una vida de gloria a Dios. ¿Cuántas promesas tenemos en la Escritura así? Y la palabra de su gracia, hermanos, es algo que nosotros debemos creer porque Dios cumple sus promesas. Vemos en esta porción que dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y Dios, hermanos, le prometió a Noé que lo salvaría a él y a su familia. Dios prometió a Noé preservar su vida, aun cuando toda la humanidad iba a ser prácticamente exterminada, excepto esta familia. La pregunta es si Dios cumplió su promesa. ¿Dios le cumplió a Noé? ¿Podemos creer entonces que Dios cumple su palabra? Hermanos, es necesario, miren, Dios manifiesta su gracia para con nosotros, pero para poder tomar la gracia de Dios, Dios ha establecido como requisito indispensable que los hombres tomen su gracia por medio de la fe. Uno de los textos más conocidos en la Escritura para hablar acerca de la salvación, y que es un texto precioso porque nos enseña que la salvación no se atribuye a mérito humano, sino que es simplemente por la gracia de Dios, es Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que dice así: porque por gracia sois salvos. Maravilloso texto, ¿no? Maravilloso texto. Y todavía añade después: y no por obras para que nadie se gloríe. Dios deja en claro que la salvación es un regalo inmerecido, es un don que Dios nos da completamente inmerecido. Pero también en esa porción se nos deja en claro que para poder tomar la gracia salvadora de Dios se necesita que el hombre pueda ejercer fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia de Dios, la fe del hombre. La gracia de Dios manifestada solamente puede tomarse por medio de la fe. Dios ha manifestado su gracia y la ha manifestado actualmente para con nosotros y la sigue manifestando. Pero miren, hermanos, si nosotros no podemos creerle a Dios o no queremos creerle a Dios, aun cuando Dios tiene su gracia abundante, poderosa, capaz de hacer cosas inimaginables a nuestro alcance, si nosotros no creemos a Dios, no podemos tomar esa maravillosa gracia de la cual cantamos. Necesitamos creerle a Dios. Y un tremendo ejemplo de esto es Noé. Noé, hermanos, vemos en la Escritura que él pudo acceder a la gracia de Dios por medio de la fe. Cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo número 11, y le voy a pedir que ponga un separador ahí en Génesis 6, solamente vamos a ver una porción en Génesis 11, versículo número 7. Hebreos 11:7. Dije Génesis, ¿verdad? Hebreos 11:7. ¿Lo tiene? En la porción que leíamos hace un momento, se nos dice que Dios manifestó su gracia para con Noé.
Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero aquí, hermanos, en el versículo número 7 del capítulo 11 de Hebreos, dice lo siguiente: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la... Y parece que en esta porción se atribuye la salvación de Noé y de su familia a la fe de Noé. No es así. La fe de Noé no tiene ninguna validez si no está manifestada previamente la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Noé creyó en la palabra de la gracia de Dios. Y al creerle a Dios, Noé pudo salvarse al igual que toda su familia. Pero noten, hermanos, ¿de qué hubiera servido que Noé hallara gracia ante los ojos de Dios si Noé no hubiera creído en la advertencia de Dios? ¿De qué hubiera servido? De nada. Tristemente, si eso hubiera pasado, toda la humanidad hubiera sido exterminada. Toda la humanidad. Si Noé no le hubiera creído a Dios. Hermanos, esto es algo muy importante. Si nosotros queremos acceder a la gracia de Dios, que sabemos que es por medio de Jesucristo y que está manifestada en la palabra de verdad, la palabra de la gracia, necesitamos creerle a Dios. Y esta, hermanos, parece ser una cuestión sencilla, pero la realidad es que para muchos no lo es. Porque la mejor manifestación de la fe, de que le estamos creyendo a Dios, ¿cuál cree usted que es? No que lo digamos, no que lo cantemos, sino que lo obedezcamos. Esa es la manifestación más clara y más contundente, y podríamos decir realmente probatoria, ¿no?, de la fe. Cuando nosotros obedecemos a Dios, nos movemos de acuerdo a lo que su palabra dice, entonces, hermanos, estamos manifestando una fe verdadera y la gracia de Dios también se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Pero solamente cuando le creemos a Dios y lo obedecemos. ¿Me explico? Que no sea solamente palabras, sino que realmente esto pueda traducirse en hechos. Ese es el punto. Hermanos, Noé creyó que Dios podía salvarlo a él y a toda su familia. Noé creyó que Dios quería salvarlo a él y a toda su familia. E hizo lo que Dios le dijo que hiciera y permaneció durante un largo tiempo obedeciendo a Dios. Es interesante, hermanos, que en la palabra, el capítulo 6 de Génesis termina diciendo esto. Observe, Génesis 6, versículo 22. Dice la Escritura: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y dice Hebreos capítulo 11, por la fe Noé, noten esto, la fe de Noé está traducida en acciones, en hechos. No son simplemente palabras. Tiene que verse reflejado en acciones. Hermanos, esto es un principio fundamental. Mire, repito, Dios quiere y puede manifestar su gracia para con cada uno de los que estamos aquí. Ya sea para salvación, Tal vez aquí en esta mañana haya alguien que todavía no sabe a dónde irá cuando muera, que no está seguro de que ya es salvo, ha sido perdonado por Dios. Tal vez ese sea su caso. Y permítame decirle que hoy Dios quiere y puede manifestar su gracia salvadora para con usted, que como lo acabamos de decir, no tiene que ver con méritos suyos, no tiene que ver con obras suyas, sino tiene que ver con la obra que Dios manifestó hace 2000 años a través de su Hijo Jesucristo, enviándola a morir en la cruz por tus pecados y por los míos. Cuando nosotros podemos creer
y depositar nuestra fe absolutamente en que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, nos arrepentimos de esos pecados y decidimos vivir ahora una vida en Cristo, Dios nos perdona y nos da salvación. Esa gracia maravillosa de perdón está a tu alcance hoy. Esa gracia maravillosa de Dios para tu vida, de darte paz, de ocuparte en su obra, de darte una vida fructífera, de enmendar tu camino, de darte un hogar que glorifique a Dios, de criar hijos que sean siervos de Dios. Esa gracia, hermano, manifestada en su palabra, Dios quiere que sea una realidad en tu vida si tan solamente puedes creerle y obedecerle. ¿Me explico? Y repito, hermanos, parece cosa sencilla, pero cuando nosotros vemos la vida de este tremendo hombre de Dios, Noé, nos damos cuenta que creer y obedecer a Dios es más que simplemente hacer algo un día, asistir a la iglesia un domingo o comenzar a tomar el propósito de leer la Biblia y ya. Creerle a Dios y obedecer a Dios realmente va mucho más allá que eso. El ejemplo de Noé, hermanos, es un ejemplo maravilloso, un ejemplo de una fe tremenda. Una fe tremenda que está basada en la palabra de la gracia de Dios. Usted puede tener una fe tremenda, pero si no está basada en la palabra de la gracia de Dios, realmente esa fe no tiene ninguna validez. Es inútil. Pero cuando tenemos una fe como la de Noé, que obedece a Dios, basada en su palabra, en su gracia, Dios puede hacer tremendas cosas en nuestra vida y a través de nuestra vida para gloria suya. Esta fe de Noé, hermanos, tiene algunas características que quisiera mencionar brevemente. La primera, la fe de Noé es una fe que obedece la palabra de Dios, aun cuando lo que tiene delante es una gran o tremenda empresa. Observe, por favor, versículo número 14 del capítulo número 6 de Génesis. Génesis 6:14, por favor. ¿Lo tienen? Observe, versículo 13, permítame leerlo. Dice la escritura así: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo les destruiré con la tierra. Versículo 14, por favor, dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Fácil. ¿No, hermanos? Podríamos decir, como lo dijo Caleb, pan comido. ¿Verdad? Pan comido. Mira, Noé, yo he decidido ya el fin de la humanidad, voy a terminar con todo ser, pero yo te voy a salvar a ti y a tu familia. Lo que vas a hacer es lo siguiente: vas a tomar madera de gofer y vas a construir un arca con estas dimensiones. De largo, y aquí es donde nos ayudan las equivalencias dinámicas, ¿verdad? Porque aquí habla acerca de los codos, y no se está refiriendo a algunos hermanos que conozco de aquí, por supuesto, que los pongamos así acostaditos, ¿no? Es una medida, por supuesto. Y hermanos, cuando hablamos de los codos que tenía de largo, está hablando de 140 metros de largo. De ancho medía el arca 23 metros de ancho. Y de alto mediría 14 metros de alto. Y por si fuera poco, Dios le dice a Noé que además el arca debe de ser de 3 pisos. Y tiene que flotar. Si de por sí construir algo así en tierra firme, para que permanezca en tierra firme, creo que a muchos de nosotros nos sacaría muchas dudas y nos haría sudar.
Imagínense lo que es construir un cuadro así, ¿no? Una construcción como esta, que además tenga que flotar. Increíble. Increíble. Dios todavía le dice a Noé que la tenía que calafatear, ¿verdad? La tenía que impermeabilizar con brea entre las uniones de la madera para que no le entrara el agua y pudiera flotar. Impresionante. ¿Qué le parece el proyecto de Noé, hermano? ¿Qué le parece el proyecto de Noé? ¿Sabe? Cuando yo lo veo, pienso que es como si Dios en la actualidad le dijera a una sola persona que construyera un edificio como la Torre Latinoamericana, que ya no es la gran cosa, porque hace algunos años era el edificio más alto de México, pero ya no lo es, creo yo. ¿Todavía lo es? Ya no, ¿verdad? Pero imagínese que a una sola persona le dijeran que construyera la Torre Latinoamericana él solito. Y que además se proveyera de todos los materiales para construirla. Porque no solamente era construyela, era busca la madera, obtén la brea, ¿sí? Y ojalá hubiera habido ahí un Sears para ir a comprar ahí unos taladros Craftsman, ¿no? Makita, Bosch, ¿verdad? Una sierra para que pudiera hacer su trabajo. Las herramientas rústicas con las cuales Noé sin duda tuvo que trabajar, hacían de esta labor, hermanos, una labor titánica. Realmente era algo sorprendente, algo que rebasaba la capacidad de comprensión quizá de ese mismo hombre. ¿Cómo es que yo voy a construir algo de esta magnitud? Pero es impresionante que cuando vemos el último versículo del capítulo 6, dice así: y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso es fe. Eso es fe. Fe es ser capaz de obedecer a Dios, aun cuando las cosas que Dios nos pide que hagamos sobrepasan nuestras capacidades o nuestras posibilidades. Es descansar en Él. Es confiar en que Él va a dar los recursos, Él va a dar el tiempo, Él va a dar las fuerzas. ¿Cuántos barcos había construido Noé para este momento? Mire, ni en sus sueños. Yo no creo que no hubiera soñado y hubiera dicho, voy a construir un día un arca. Es más, ni de papel tal vez. ¿No? Nunca había hecho semejante cosa y Dios le dice a este hombre que construya un arca de esta capacidad. Estaba viendo un poco acerca de esta arca y leía lo siguiente. Fíjese, el arca tenía la capacidad de 522 vagones del ferrocarril. Podrían transportarse en esta arca 125,000 ovejas. La superficie de este barco era capaz de trasladar 125,000 ovejas. Imagínenlo. No cabe duda que lo que Dios le está pidiendo a Noé es algo que sobrepasa su capacidad. Pero hermanos, nosotros también en la actualidad, para poder alcanzar la gracia de Dios, Dios nos pide que demos pasos de fe y obedezcamos en cosas que tal vez, humanamente hablando, al menos a nuestra manera de ver las cosas, sobrepasan nuestra capacidad. ¿Cierto o no? Servir de tiempo completo en la obra de Dios. Guiar a tu familia para que sea una familia que glorifique a Dios. Criar siervos de Dios. Formar un ministerio en la iglesia y llevarlo a cabo. Continuar abriendo misiones en nuestro estado o fuera de él e incluso fuera de nuestro país. Ganar a Cristo, ganar para Cristo a toda mi familia o a mis vecinos. Llenar de la palabra de Dios toda nuestra ciudad. Son cosas, hermanos, que humanamente hablando, yo creo que
nos vemos totalmente superados. ¿Cierto? ¿Cierto? Incluso, perdonar. Perdonar. Amar a mi prójimo. Amar al que me dañó. Servir al que no sirve. Son cosas para las que humanamente hablando nos vemos superados. ¿Cierto? Necesitamos la gracia de Dios. Y mira, hermano, la gracia de Dios no se va a manifestar en nuestra vida hasta que no seamos capaces de obedecer a Dios. De obedecerlo. La obediencia de Noé, hermanos, es una obediencia impresionante porque la empresa que tenía delante era una empresa mayúscula. Solamente pensar en la capacidad de esta arca realmente lo hace algo impresionante. Pero cuando pensamos en el tiempo, vemos que la empresa todavía, hermanos, cobra tintes más impresionantes, ¿no? Porque el tiempo en el que Noé llevó a cabo la construcción de esta arca es fantástico. Mire, cuando nosotros leemos el versículo número 22 del capítulo 6, dice así: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y en el capítulo 7 dice: dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa, ¿en dónde? Del capítulo 6 al capítulo 7, de cuando viene la instrucción de construye el arca a cuando viene la instrucción de entra al arca, solamente aparece esta declaración: lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y pareciera que así como está de breve este texto y esta declaración, así de breve fue llevado a cabo el trabajo. Noé comenzó a trabajar, se puso su vestimenta apropiada, sacó todas sus herramientas, comenzó a trabajar un fin de semana, otro fin de semana, y en unos meses el trabajo estaba hecho. Pero lo impresionante, hermanos, es que el trabajo que Noé llevó a cabo lo realizó durante 120 años. 120 años. De cuando Dios le dice a Noé, empieza a construir, Noé, hermanos, está en la flor de la vida. Es un muchacho lleno de fuerzas de 480 años. Cuando Dios le da la instrucción, comienza a construir, Noé tiene 480 años. Solamente de pesarlos, algunos hasta nos duele la espalda, ¿no? Imagínenlo. Y a los 600 años de edad, Noé terminó de construir esta arca. Esto, hermanos, es algo que a mí en lo personal me impresiona. Noé no tenía todavía Gálatas 6:9, que dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Noé no tenía todavía Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Noé no tenía todavía 1 Corintios 15:58, que dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si los hubiera tenido, seguramente los hubiera tenido ahí pegados, ¿verdad? Y ahí en la cabecera de su cama todos los días se levantaba y veía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. No tenía eso, hermanos, y sin embargo durante 120 años estuvo trabajando. ¿Puede usted solamente imaginar lo que eso representa? El tremendo desafío que representa para la persistencia, para la fidelidad, para el esfuerzo, para el ánimo de una persona. 120 años. Imagínese que tuviera que estar 120 años casado con la mujer que tiene ahorita o con el hombre que tiene ahorita. No se asuste.
El Señor pronto nos quitará de este sufrimiento, hermanos. Es broma, es broma, es broma. Pero 120 años trabajando, haciendo esto tremendo. Piénselo. A los 40 años de trabajar, Noé se alejó un poquito a una distancia considerable, miró su construcción, miró su barco, ¿verdad? Y llevaba solamente 1/3 parte. Unas pocas maderas pegadas. Llevaba 40 años trabajando. 80 años trabajando y Noé se aleja un poco y mira, y todavía le falta la separación del segundo piso y del tercer piso, le falta gran parte de la cubierta, todavía no ha calafateado todo con brea, le falta mucho trabajo aún. 80 años trabajando. Y sabe, hermano, me impresiona que este hombre, a pesar de que tenía ya la advertencia de parte de Dios de que iba a venir un diluvio y un juicio de parte del Señor, este hombre seguía trabajando y confiando. Seguía trabajando y seguía esperando. Porque quiero que aprendamos algo muy importante, hermanos. La palabra de la gracia de Dios no cambia. Pedro lo dijo así: la palabra de Dios permanece para siempre. Y si su palabra permanece para siempre, dígame cuánto tiene que permanecer nuestra obediencia. A veces con poquito tiempo, ¿no? Unos días, unos cuantos esfuerzos, y ya andamos colgando el arpa, ¿verdad? Ya andamos ahí colgando los tenis, ya no queremos continuar. Ya nos cansamos, ya queremos abandonar el barco, ¿no? Ya mejor vamos a firmar el divorcio, ya mejor voy a cambiarme de iglesia, ya no voy a continuar haciendo esto porque realmente es tan complicado, ya llevo tantos años haciéndolo. Ya he estado ahí compartiendo el evangelio con una persona y no quiere. Hermanos, hemos estado orando por nuestros vecinos hace ya algunos años. Gracias a Dios, hace un poquito de tiempo nos acompañaron. Y le digo una cosa, estamos en una etapa en la que primeramente Dios pronto, estoy creyendo esto, pronto, ellos van a venir a los pies de Cristo. Dios está trabajando. Les pido sus oraciones. Pero amados hermanos, la palabra no cambia. Dios le dijo a Noé, esto es lo que voy a hacer. Y Dios seguía fiel a su promesa. Por eso Noé siguió confiando en Dios. Hermanos, la fe no es un artículo perecedero. La fe no tiene fecha de caducidad. La fe es algo que debe de permanecer hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros. ¿Lo cree? Obedecer a Dios un poquito de tiempo no es suficiente. Necesitamos continuar obedeciendo a Dios hasta que Cristo regrese por nosotros o hasta que Él nos llame a su presencia. Lo primero que esto ocurra. Me impresiona cómo el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3, menciona cómo algunas personas menosprecian el regreso de Cristo a esta tierra. Y dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hemos escuchado acerca del regreso de Cristo desde nuestros padres y Él no regresa. ¿Cuándo vendrá realmente? Y el apóstol Pedro dice que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. E inmediatamente después Pedro dice, pero el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. 2000 años atrás, Pedro estaba totalmente seguro que Cristo regresaría a esta tierra. La pregunta es si nosotros lo estamos todavía, hermanos. ¿Estamos seguros que Cristo regresa? Cristo vendrá.
Él lo ha prometido y Él vendrá. Y mientras Él viene, que nos encuentre santos e irreprensibles y en paz. Amén. Obedecer a Dios, hermanos, no es solamente unos días, unos meses, una época de mi vida. Obedecer a Dios, creerle a Dios, implica hacerlo toda la vida, porque su palabra no cambia. No cambia. Dicen que una golondrina no hace primavera, ¿no? O una flor no hace primavera. ¿Cómo es el dicho? Yo me sé puros proverbios, por eso les pregunto. Hay un dicho así, ¿no? Que una golondrina no hace primavera, ¿no? Pues miren, hermanos, una obediencia temporal no hace fe. Y una obediencia temporal no nos permite alcanzar tampoco la gracia de Dios. Necesitamos obedecer y permanecer obedeciendo. La fe de este hombre es impresionante, hermanos. Por la empresa que tenía delante, es impresionante por el tiempo en el que tenía que obedecer. Y es impresionante, hermanos, porque realmente las probabilidades, humanamente hablando, de que ocurriera lo que Dios le había dicho, no eran muy altas. Mire, por favor, vaya a el capítulo número 2, versículo 5 de Génesis. Capítulo 2, 5 de Génesis. ¿Lo tiene? Génesis 2, 5. Adelante, ¿quiere leer conmigo? Dice la Escritura así. Jehová Dios no había hecho aún llover sobre la tierra. Y hermanos, es muy probable que cuando Noé es advertido acerca del diluvio, sobre la tierra todavía no había llovido. Por eso creo que en Hebreos 11, la porción que leíamos hace un momento, dice lo siguiente, escúcheme. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Cosas que aún no se veían. Dios le dice a Noé que va a traer un diluvio sobre la tierra, cosa que Noé jamás había visto. Ni siquiera había visto llover. Y aún así, este hombre decidió creerle a Dios y obedecer a Dios. Las probabilidades, hermanos, humanamente hablando, razonablemente hablando, no jugaban a favor de Noé. Pero cuando Dios dice algo, cuando Dios ordena algo, las probabilidades siempre están del lado de Dios. Las posibilidades siempre están del lado de Dios. A veces nosotros, hermanos, cuando Dios nos pide que hagamos algo, razonamos y decimos que suceda esto es prácticamente imposible. Que Dios arregle esto, que Él cambie, que ella cambie, que Él conozca a Cristo, es prácticamente imposible. Pero le digo una cosa, si la palabra de la gracia de Dios es la que nos lleva a tener fe, las probabilidades están del lado de Dios. Nunca había llovido. ¿Puede usted imaginarse a Noé construyendo el arca y viniendo algunas personas, porque obviamente no era cualquier cosa, y de pronto ver ahí esa estructura grandota y ver a Noé ahí trabajando afanosamente y preguntarle, oye hombre, ¿qué haces? Y Noé decirles, estoy aquí trabajando porque tengo que construir un arca. Y pegándole ahí con el martillo, pues había martillo, yo creo que sí, ¿no? Y ahí estaba Noé trabajando y afanado y las personas le decían, Noé, pero ¿un arca para qué? Es que Dios me dijo que va a llover y que va a enviar un diluvio sobre la tierra. ¿Un qué? ¿Un qué? Un diluvio.
¿Qué es un diluvio, Noé? No lo sé, pero Dios me dijo que lo va a enviar. ¿Cómo cree usted que juzgarían esas personas a Noé? Este está loco, ¿no? Y hermano, de verdad, mire, yo puedo imaginar la risa de las personas burlándose de Noé y diciéndole, hombre, estás loco. Pero él estaba confiando en Dios y estaba obedeciendo a Dios. Y cuando se cumplió el tiempo, lo improbable se hizo realidad. Lo irrazonable se concretó. Porque Dios cumple, hermanos, siempre sus promesas. Siempre. Necesitamos obedecer a Dios, aun cuando nosotros, razonando en nuestra inteligencia, en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia, digamos, no es posible, no va a cambiar, no se va a arreglar, no hay solución. Si Dios dice que lo hay, si Dios dice que puede hacerlo, hermano, sigue creyendo y sigue obedeciendo a Dios. Él lo puede hacer. Y Él lo quiere hacer. Una fe, hermanos, que permanece y que permite que otras personas puedan disfrutar de la gracia de Dios. Miren, Dios manifestó su gracia para con Noé. Leíamos hace un momento que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero qué bendición que no solamente Noé se salvó. Se salvó Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Y ¿sabe una cosa? Estoy totalmente seguro que si esas personas que vieron a Noé construir el arca y que recibían el testimonio de Noé, a quien la Biblia le llama pregonero de justicia, si, hermanos, esas personas le hubieran creído a Dios también, hubieran creído en la advertencia de Noé, más personas, sin duda, se hubieran salvado. Más se hubieran salvado. Porque la gracia de Dios manifestada para con Noé no era solamente para con él. Por eso Dios no le dio el arca. Dios lo pudo haber hecho. Dios pudo haberle dado el arca completita y haber mandado el diluvio al siguiente día y meter a su familia en el arca. A final de cuentas, Dios iba a preservar a esas 8 personas. Pero Dios, hermanos, quiso dar la oportunidad durante 120 años para que las personas se arrepintieran. Es una lástima, hermanos, es una tristeza que Noé tuvo que predicarle a un pueblo incrédulo, indiferente a la palabra de Dios. Es una tristeza esto, pero si otros le hubieran creído, se hubieran salvado. Amados hermanos, Dios quiere que nosotros le creamos y le obedezcamos para que otras personas también puedan llegar a disfrutar de su gracia. De esa gracia para salvación, de esa gracia que da gozo, que da paz, que restaura, que da propósito, que da fruto. Dios quiere usarnos para eso. Si usted decide creerle a Dios, obedecer a Dios, a la palabra de su gracia, 3 cosas sucederán. Primera, Dios cumplirá su palabra en usted. Si usted decide creerle a Dios, Dios cumplirá su palabra en usted, la palabra de su gracia. Segunda, Dios lo involucrará en su obra. Obra que usted ni ha imaginado y obra para la que realmente incluso puede usted no sentirse capaz. Pero Dios lo involucrará en su obra. Y tercero, Dios lo usará como instrumento de su gracia para que otras personas también disfruten de la gracia de Dios.
si usted le cree. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, en esta mañana quiero suplicarte, Dios, que permitas que podamos reflexionar en tu palabra y que podamos, Señor, realmente creer en la palabra de tu gracia. El apóstol Pablo dice que tu palabra tiene poder para edificarnos y sobreedificarnos. Y yo te pido, por favor, Señor, que podamos creer verdaderamente en el poder que tu palabra tiene para perdonar nuestros pecados, para llevarnos a conocer a Cristo como Salvador, si es que alguien no lo ha hecho aún. El poder que tu palabra tiene, Señor, para limpiarnos, para perfeccionarnos, para equiparnos al hacer tu obra. Te pido, por favor, Señor, que en esta mañana pueda haber hombres, mujeres, hermanos, que puedan comprender que tú ya has manifestado tu gracia para con ellos, que no son menos que Noé, que tú, Señor, ya a través de tu palabra has dado promesas preciosas y que estás totalmente comprometido en cumplirlas, en que sean una realidad de nuestra vida. Pero te suplico también, Dios, que nos lleves a entender que esas promesas no pueden ser una realidad de nuestra vida si no te creemos y si no te obedecemos. Por favor, Señor, te suplico, ayúdanos a tomar el ejemplo de este hombre y a poder tener una obediencia que no se detiene ante los grandes retos, que no se detiene, Señor, por lo largo de la espera, por todo el tiempo de trabajo, que no se cansa. Permítenos, Señor, tener una obediencia que es más grande incluso que nuestra propia razón, en algunas veces. Por favor, Señor, ruego, suplico, que cada uno de nosotros podamos ser imitadores también de este hombre, uno de los héroes de la fe, y que podamos, al igual que él, alcanzar tu gracia, que nos permita, Señor, ver cumplidas tus promesas, que nos permita involucrarnos en tu obra y que nos permita ser verdaderamente una bendición para quienes aún no te conocen. Así como estamos con nuestros ojos cerrados, nuestro rostro inclinado, durante esta enseñanza mencioné que hoy la gracia de Dios sin duda está disponible para usted, si solamente puede creerle a Dios y obedecerle. Y en especial quisiera saber si en esta mañana hay alguien entre nosotros que todavía no ha obtenido el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, que solamente es por medio de Jesucristo, quien hace 2000 años vino enviado por el Padre a morir en una cruz, derramar su preciosa sangre en su lugar, en mi lugar, porque nuestros pecados demandaban la muerte. Y Dios, en su gracia, envió un sustituto para morir por usted y por mí, a su precioso y amado Hijo. Hace 2000 años Dios proveyó para usted el regalo de la salvación. Y usted hoy en esta mañana, al igual que lo hemos hecho ya muchos aquí, puede obtener este precioso regalo, este don de Dios, si solamente puede creer en el sacrificio de Cristo hecho en la cruz por usted. Y si solamente puede decirle a Dios, Dios, yo quiero, a partir de hoy, obedecerte. Sé que Cristo pagó por mis pecados y lo acepto y te agradezco, pero también quiero obedecerte.
¿Hay alguien en esta mañana que aún no ha tomado esta decisión, que aún no ha aceptado este precioso regalo de la salvación por medio de Jesucristo y que hoy quisiera hacerlo? Si hay alguien así, me gustaría pedirle, por favor, que me permita saber que usted está tomando esta decisión, que usted está reconociendo hoy delante de Dios que quiere esa salvación y que entiende que es por medio de Cristo. Y me gustaría orar por usted. Por favor, permítame saber que usted está tomando esta decisión levantando su mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien en esta mañana que dice, yo quiero tener esa preciosa gracia de Dios de la salvación por medio de Cristo? ¿Habrá alguien? Si es así, solamente permítame orar por usted. Quiero saberlo. Levante su mano, por favor. ¿Hay alguien? Bendito sea Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo entiendo que la salvación, como se acaba de mencionar, no es por obras. Es por la gracia de Dios y es por depositar mi fe en la gracia de Dios. Sé que Cristo murió en la cruz por mí. Sé que Él pagó por mis pecados. Acepto ese precioso pago hecho en mi favor y hoy decido también vivir una vida que glorifique a Dios. ¿Hay alguien más? Alguien que en esta mañana dice, yo quisiera ese precioso regalo de la salvación. Aún no lo tengo. No sé a dónde iría si muriera hoy, pero creo que Dios tiene el poder de darme salvación y que Él cumplirá su palabra de darme salvación. ¿Alguien? ¿Alguien más? Permítame orar por usted. Dios, te doy muchas gracias en esta mañana por lo que tú haces en nuestro corazón y por lo que tú, Señor, nos guías a decidir. Quiero pedirte, por favor, Señor, que en esta mañana cada uno de nosotros podamos salir de aquí con la conciencia plena de que estamos decidiendo algo. Te ruego, Señor, que podamos comprender que hoy hemos decidido obedecerte o decidimos no hacerlo. Y te suplico, por favor, Dios, que si hay alguien en su corazón que está tomando la decisión de obedecerte, de vivir tu palabra, de creerte, Señor, en esas áreas, en esos desafíos que tú estás poniendo delante, te ruego, Señor, que tú le ayudes a dar los pasos necesarios, que pueda confiar en que tú vas a respaldar la palabra de tu gracia con tu poder y le vas a ayudar para llevar a cabo eso que tú le estás encomendando, Dios. Y quiero rogarte también que si en esta mañana hay alguien que tal vez, Señor, su corazón se ha endurecido a tu palabra y que hoy decide no obedecer, que tú sigas teniendo misericordia y que extiendas tu paciencia, Dios, y pronto a través de la obra de tu Espíritu Santo le lleves a comprender que necesita rendirse a ti. Te lo suplico, Señor. Haz tú la obra en nuestros corazones. En el nombre bendito de Jesucristo, nuestro